Tres. Buenas tardes, profesor y queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a exponer el informe de investigación en una presentación acerca del software testing. Somos el equipo 1 del curso de taller de construcción de software de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues bien, ¿qué es el testing de software, la prueba de software? Es un conjunto de actividades de prueba que suele orientarse y comprobar determinados aspectos de un sistema de software. Usualmente en lo que viene a ser el software comercial o software de desarrollo, software interno de empresas, las pruebas de software siempre han sido vistas como una idea de último momento. Los gerentes de productos, ya sean primarios, novatos o secundarios, e incluso los desarrolladores, lo consideran como una disciplina fuera del foco, que casi cualquier persona puede realizar. Incluso algunos libros lo incluyen en lo que viene a ser un arte o un oficio que no es necesariamente el proceso de vida de software, y lo que puede haber llevado a algunas personas de la industria a la conclusión de que las pruebas para la calidad no es algo verdadero, no es una verdadera disciplina de la ingeniería de software. Pero por el contrario, últimamente se está viendo que esta es una prueba muy efectiva en la disciplina de ingeniería y un componente muy crítico del ciclo de vida del software. El objetivo es ayudar a mejorar la calidad y la fiabilidad del producto mediante la identificación de defectos, la prevención de errores y la observación y presentación de reportes. Esencialmente, la prueba proporciona información para un análisis de riesgo racional y analítico. Bueno, más adelante vamos a seguir detallando en eso, acerca de cómo es el análisis científico, reflexivo y lo viene a ser lo demás, ¿no? ¿Por qué son necesarias las pruebas y los testeos de software? Los sistemas de software hoy en día son parte importante en lo que vienen a ser las actividades diarias. Ejemplo de ellos, los cajeros automáticos, los vehículos, los smartphones, todos aquellos productos que nosotros usamos en la vida cotidiana han tenido que pasar parte por el desarrollo y también por las pruebas de software. Así que se debe tener en cuenta que todos los sistemas y aplicaciones que son creados y desarrollados e implementados por los seres humanos pueden presentar equivocaciones al momento de su creación. Al generarse esa equivocación puede llegar a ser un defecto, como una mala digitación, una codificación mal hecha, entre otras. Así que si no se ha identificado ese defecto y aún así las aplicaciones se ejecutan, puede haber un muy alto riesgo de que la aplicación no haga lo que debería hacer realmente, o el costo de que lo haga sea más alto de lo que en un principio se creía. Es importante conocer esos fallos, también cómo se deben presentar ante esas situaciones y cómo solucionarlos en el entorno, ya sea en el medio eléctrico, en el medio científico, en el medio político, en cualquier ámbito. Las pruebas son necesarias porque con ellas se puede ayudar a reducir los riesgos en las aplicaciones y lograr de esta manera que se identifiquen los defectos antes de que se ejecuten, como una manera de prevención. Ok, la hoja de ruta. Una hoja de ruta proporciona direcciones para llegar al destino deseado a partir del punto rojo. Estás aquí o you are here. La hoja de ruta es una investigación de prueba de software desarrollada por el CMMI. Así que básicamente nosotros nos podemos colocar en cualquier parte de lo que viene a ser la imagen que está en la parte de la derecha, y podemos colocarlo como un punto rojo y saber que estamos aquí. El destino, que viene a ser los dreams, es como el lugar ideal donde nosotros tenemos que estar y escalar de manera estructural o de manera normal cada uno de los pasos de los sueños. Son cuatro. En el medio están los desafíos que enfrentan las actuales y las futuras investigaciones de las pruebas. Es una etapa de maduración. Tienes que pasar por cada una de ellas para poder tener una posibilidad aún mayor de éxito. Estos desafíos constituyen las direcciones a seguir en el viaje hacia los sueños. Y como tales son la parte central y la parte más importante de la hoja de ruta. Entonces, las pruebas y los principios de ella. Por muchos años, como se ha tenido en cuenta de que ha sido algo no cotidiano, algo que no es tan importante, se ha venido aún así trayendo como que principios para que se le tome más énfasis a lo que viene a ser la prueba de software. Se ha propuesto lo que vienen a ser, por ejemplo, el principio 1, que es las pruebas demuestran la presencia de defectos. El principio 2, las pruebas exhaustivas no existen. No existen probar todo un aplicativo de extremo a extremo, con todas las entradas de datos y condiciones de un algo es imposible. El principio 3, pruebas tempranas. El principio 4, agrupación de defectos. El principio 5 es la paradoja del pesticida. ¿Qué viene a decir esto? Que si se repite la misma prueba una y otra vez, la misma serie de casos de prueba dejará de encontrar los nuevos defectos.
El principio 6, las pruebas dependen del contexto, y el principio 7, que es la falacia de ausencia de errores. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo de trabajo debe procurar que se cumplan y tenerlos presentes en cada actuación y cada ejecución de herramientas o técnicas para que se pueda brindar la calidad del software y del producto. El modelo de pruebas V. Esta es una parte de lo que viene a ser con las buenas prácticas de los principios y con el modelo del CMMI con la hoja de ruta. Entonces, la prueba de componentes es como el primero de los pasos del modelo V, que es que tiene como por objetivo localizar defectos y comprobar el funcionamiento de módulos de software, programas, objetos, etcétera. Esto es para que se pueda comprobar por separado, es decir, se deben de realizar pruebas independientes entre ellas y en el resto del sistema funcional para poder añadirlo en contexto, como un diseño de caso de pruebas. Los requisitos de los componentes, el diseño del detalle de los casos de uso, el código del módulo, etc. Pruebas de integración. Se encarga de probar las interfaces entre los componentes y módulos. Por ejemplo, el componente de validación de usuario con el sistema operativo, el sistema de archivos en integración con el hardware, etc. Diseño de casos de pruebas. El diseño de software, la arquitectura, el flujo del trabajo, los casos de uso integrados para todo el sistema. Se deben tener en cuenta los objetos de prueba típicos, como la base de datos, infraestructura, interfaces, configuración y datos de configuración. Prueba de sistema. Hace referencia al sistema como un todo. Se debe elaborar un plan de pruebas de forma clara y bien estructurada. La prueba de aceptación. Se enfocan en la aceptación de los criterios previstos en un contrato de desarrollo de software, acordado entre la fábrica de software y el cliente. Y la prueba de backup y restauración es la gestión de usuarios, tarea de mantenimiento, carga de datos, tareas de migración, comprobaciones periódicas de vulnerabilidades de seguridad, pruebas de aceptación, pruebas alfa y beta. El modelo de pruebas V también es parecido al de B, solamente que se tiene que hacer por doble vez, una vez que se identifican los riesgos por cada una de las pruebas que anteriormente se han mencionado. Se especifica para qué parte del producto tiene que ser probado y a continuación se seleccionan las técnicas de prueba, que vienen a ser estáticas o dinámicas, para planificar las actividades de prueba lo más cerca posible a las actividades de desarrollo que generan los productos a testear. Tipos de prueba de software. Las pruebas de software son técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte interesada o a los stakeholders. Siguiente. Tenemos a las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales se prueban la funcionalidad que intenta implementar el producto. Se ejecutarán en todos los niveles de prueba. Son considerados pruebas de caja negra, ya que valoramos las pruebas de seguridad e interoperabilidad, que son casos especializados de las pruebas funcionales. Siguiente. Por otra parte, las pruebas no funcionales se centran en características de cómo trabaja el sistema, medidas por su tiempo de respuesta, pruebas de estrés, usabilidad, entre otros. Después, siguiente, tenemos las pruebas estructurales, que son tales como pruebas de caja blanca en que se indaga el comportamiento interno del producto, o tenemos los test suite, que nos permiten expresar el alcance de un conjunto de pruebas. Siguiente. Tenemos también pruebas de regresión y repruebas. Estas nos ayudan a verificar el código, para verificar los errores que han sido eliminados previamente. Estas pruebas deben ser repetidas numerosas veces en caso de que se estén usando como pruebas de confirmación. Siguiente. Pasando a las técnicas de prueba, tenemos que son un conjunto de procedimientos o recursos que se usan para realizar el testing. Las técnicas de prueba se pueden agrupar de la siguiente manera. Técnicas de caja negra. Para empezar, la partición de equivalencia. En la partición de equivalencia puede utilizarse para lograr objetivos de cobertura de entrada y salida, con entradas humanas, vía interfaces a un sistema o parámetros de interfaz de las pruebas de integración. En esta técnica es importante identificar las clases de equivalencia. Por ejemplo, el rango de valores entre 1 y 10 serán las clases de equivalencia, es decir, que todo valor menor a 1 o todo valor mayor a 10 serán valores inválidos.
Luego generan los casos de prueba con diferentes valores para asegurar que la aplicación solo acepte valores entre 1 y 10. Tabla de decisión. Las tablas de decisión representan relaciones lógicas entre las condiciones y las acciones. Los casos de prueba son derivados sistemáticamente considerando cada combinación posible de condiciones y acciones. Para el uso de esta técnica se deben generar condiciones y acciones de reglas para estas. Estas son las condiciones, todas las situaciones que puedan presentarse. Las reglas de las condiciones indican el valor que deben asociarse a cada condición. Las acciones, lista del el conjunto de los pasos por seguir cuando se presente una condición. Reglas de acciones, muestran las acciones específicas del conjunto que deben emprenderse datos a los valores que toman las condiciones. Siguiente, por favor. Dentro de las técnicas tenemos también a las técnicas de caja blanca. Estas se basan en una estructura identificada del software o del sistema, según unos niveles específicos. Nivel de componente. Estructura de un componente de software, por ejemplo, las sentencias, las decisiones y los caminos distintos. Nivel de integración. La estructura se basa en árbol de llamadas, diagrama en que un módulo llama a otros módulos. Y el nivel de sistema. La estructura puede ser por menús, como por ejemplo el proceso de negocio y las páginas web. Siguiente, por favor. Dentro de las técnicas de caja blanca tenemos como por ejemplo las que están basadas en el flujo de control. Son las que cubren las sentencias o bloques de un programa o también las combinaciones específicas que hay dentro de ella. También tenemos las basadas en el flujo de datos. Estas son las que se requieren que para cada variable se muestre la trayectoria del flujo de control desde una definición de esa variable hasta que sea ejecutado. Las pruebas mutantes. Una prueba mutante es una versión levemente modificada del programa a probar, diferenciado por un cambio sistemático pequeño. Técnicas según quien hace la prueba. Existen algunas técnicas de que dependen de quién realiza la prueba, por ejemplo, si es un usuario final o un usuario intermedio. Pruebas de aceptación. Es el proceso en el que compara contra sus requerimientos iniciales las necesidades reales de los usuarios. Pruebas alfa y beta. Antes de que el software se libere, se distribuye un pequeño grupo representativo por los usuarios potenciales para el uso interno, que sería la prueba alfa, o para el uso externo, que sería la prueba beta. Prueba de usuarios. Es la prueba realizada por el tipo de persona que usará el producto. Prueba en pares. Consiste en que dos testers trabajan juntos para encontrar errores. Técnicas basadas en la experiencia. Existen técnicas de prueba que se basan en la intuición, el conocimiento o la experiencia de la persona que realiza las pruebas. Pruebas ad hoc. Quizás la técnica más practicada. Las pruebas son derivadas confiando en la habilidad, intuición y experiencia con programas similares. Conjetura de errores. La idea básica es enumerar una lista de errores y después escribir los casos de prueba basados en la lista. Testing exploratorio. Ejecutar las pruebas a medida que se piensan en ellas, sin gastar demasiado tiempo en preparar o explicar las pruebas, confiando en sus instintos. Siguiente. Pruebas de Pruebas de usabilidad. usabilidad. Las pruebas de usabilidad nos permiten evaluar un producto mediante pruebas con los usuarios. Esto puede ser visto como una práctica de usabilidad irreemplazable, dado que entrega información directa de cómo los usuarios reales utilizan el sistema. Siguiente. Las pruebas de usabilidad se realizan seleccionando un grupo de usuarios de la aplicación y los distintos equipos de desarrollo o de diseño toman nota de las interacciones de los usuarios. No es necesario que se trate de una aplicación completamente terminada, así que se puede tratar con un prototipo de la aplicación. Siguiente. Por último tenemos las métricas de usabilidad, que son medidas que nos indican valores numéricos asignados al atributo de una entidad por medio de un mapeo. Entidad se refiere a un objeto tangible o intangible que presenta un comportamiento en el mundo real. Hay distintas métricas de usabilidad, tales como exactitud, siendo los errores cometidos en la prueba por parte de los usuarios de prueba. También tenemos los tiempos requeridos para concluir una actividad, el recuerdo, en el que se toma qué tanto puede recordar un usuario después de usar la aplicación, y la respuesta emocional,
Se mide según cómo se siente el usuario al final del uso de la aplicación. Eso es todo, muchas gracias.